Hola, soy Luisa Fernanda López Arias y voy a hablarles sobre la desastrosa situación que se vivió en Mocoa en el año 2017. Recuerdo mi Mocoa, rodeado de montañas verdes, de ríos que parecían inofensivos y de una rutina marcada por el comercio, la agricultura, la ganadería y la cercanía entre vecinos que día a día observábamos ese hermoso piedemonte amazónico. Estábamos muy orgullosos de nuestros ríos, el Mocoa, el Mulato y el Sancoyaco, sin saber que serían nuestra mayor condena, nuestro mayor riesgo. Yo solía caminar todas las tardes por las orillas del río. Era parte de nuestro paisaje y parte de nuestra identidad. Nunca imaginé que ese mismo río que nos daba vida podía convertirse en una amenaza. Vivíamos con una exposición altísima, pues muchos barrios se habían construido sobre las llanuras de inundación o muy cerca de ellas. Y es que mi Mocoa era una tierra de promesas, pero también de olvidos. Antes del 31 de marzo sabíamos que llovía fuerte. Es el Amazonas. No sentimos miedo porque todo era parte de la rutina, pero nunca creímos que esa lluvia se convertiría en una gran amenaza. Yo había escuchado historias de crecientes, pero las crecientes grandes eran historia, no nuestro presente. Tanto así que nosotros los mocoanos mirábamos al río con cariño, no con respeto producido por un miedo. Para nosotros la lluvia se sentía como una bendición, no como un presagio. Cuando pienso en ese tiempo, analizo tantas cosas y me di cuenta que todo estaba ahí, frente a nosotros. La amenaza estaba ahí, en los ríos, en las quebradas y en las montañas que nos rodeaban. La vulnerabilidad presente era altísima porque no contábamos con planes de emergencia ni infraestructuras seguras. Y la exposición era total. Miles de familias habitábamos justo donde el riesgo era mayor. Nosotros mismos, como comunidad, construimos la exposición al poblar las riberas. La necesidad de vivienda o el simple desconocimiento nos llevó a aceptar un terreno peligroso como si fuera algo normal. Nos enfocábamos en el día a día y la verdad, nos olvidamos de invertir y exigir algo vital como un sistema de alerta temprana. El Estado sabía que nuestra población estaba en riesgo, pero no hizo nada. Nuestra vulnerabilidad era institucional y social. El riesgo siempre estuvo ahí. Fue una negligencia que provocó crisis humanitaria que aún hoy no ha sido atendida de manera suficiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a varias entidades por un desastre anunciado y previsible. La sentencia es una pregunta abierta sobre por qué a lo largo y ancho de Colombia hay situaciones de riesgo que nunca se enfrentan ni se solucionan a pesar de las múltiples advertencias. Y es que de muy pocos nos sirve la preparación o la reparación que tratan de hacer después de que el horror ha ocurrido. Desde mucho antes de la tragedia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo había presentado un informe técnico en el que escribieron los magistrados. Abro comillas. Expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características de irreversible a imprevisible. No se sabe el momento exacto en el que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad de la zona. Cierro comillas. Si hay algo que nunca olvidaré es la madrugada del 1 de abril. Recuerdo que estábamos durmiendo y llovía. Al principio pensé que era una tormenta más, pero el ruido del agua se volvió ensordecedor y rápidamente la situación empeoró muchísimo. Y ya saben, avalancha. Una mezcla de lodo, piedras grandes y árboles que descendían con furia por nuestros ríos. El pánico fue total. No había alarmas, ni refugios, ni rutas de evacuación. Algunos vecinos no se imaginaban lo que estaba pasando hasta que el agua volteó o destechó sus casas. Las calles se convirtieron en ríos oscuros. Casas enteras desaparecieron. Y lo peor, muchas vidas fueron arrebatadas. Más de 330 personas muertas y cerca de 400 heridos, incluyendo niños y niñas, sin contar el daño en flora y fauna. Quienes logramos sobrevivir tuvimos que enfrentarnos a perder nuestros hogares y a la interrupción de servicios básicos. Ese fue el resultado de la vulnerabilidad y la exposición.
Todo se convirtió en tragedia. El lodo se llevó todo, vidas, hogares y hasta las promesas del mañana. Un dicho muy popular dice que después de la tormenta viene la calma, pero para nosotros no fue así. Cuando amaneció, los rayos del sol nos mostraron el horror. Nuestro Mocoa se había convertido en un mar de escombros, destrucción de vías, puentes y viviendas. Lodo, piedras, alteración de cauces, erosión, contaminación del agua, escombros, muertes, desaparecidos. Miles de damnificados. El silencio, la destrucción y un dolor inmenso nos abrazaba, pero aún con el lodo, las lágrimas, el luto que nos envolvía, el desplazamiento y el alma partida, debíamos ser fuertes, ser resilientes. Los vecinos nos ayudamos unos con otros, compartimos comida, ropa, consuelo. La solidaridad se convirtió en el nuevo motor de Mocoa. La vida en Mocoa después del desastre fue marcada por una lenta y conflictiva reconstrucción, con retrasos significativos en las entregas de viviendas y obras básicas como el acueducto. Se implementaron algunos proyectos de infraestructura y sistemas de alerta temprana para mitigar riesgos. A pesar de las dificultades, nuestra comunidad mostró resiliencia y solidaridad. Y comenzamos a tomar medidas. Como medida reactiva para el manejo de desastres, lo primero fue la respuesta. Se activó inmediatamente el puesto de mando unificado. Los organismos de socorro se organizaron con brigadas de rescate, entrega de alimentos y atención médica. Tuvimos que dormir en albergues mientras se buscaban sobrevivientes entre los escombros. Para la reducción del riesgo existente, como medida correctiva, se realizaron instalación de sistemas de alerta temprana para reducir significativamente la vulnerabilidad de la población al permitir una evacuación oportuna ante la amenaza. Se estabilizaron taludes y limpiaron cauces, y también reparación y refuerzo de puentes críticos y vías dañadas. Como medida prospectiva para la prevención del riesgo a futuro, se prohibieron la reconstrucción en zonas de alto riesgo y se iniciaron los estudios necesarios para la reubicación a terrenos más seguros. Realizaron revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial para clasificar formalmente las zonas de altos riesgos como no edificables, asegurando que la planificación futura no repita los errores del pasado y para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura vial. Como el acueducto fue destruido por la avalancha, iniciaron la planificación para la construcción de uno nuevo, en una ubicación más segura, y garantizar la continuidad de servicios vitales frente a futuras amenazas. Han pasado años desde aquella madrugada, pero las imágenes siguen vivas en la mente de todos los mocoanos sobrevivientes. Nuestro Mocoa cambió, y nosotros también. Hoy, en pleno 2025, aún no se ha recuperado del todo. Han quedado construcciones a medias y esperanzas intactas de que algún día nuestra capital tolimense volverá a ser la de antes. De muy mala manera nos tocó aprender que el riesgo no solo viene de la naturaleza, sino de cómo vivimos y construimos, y cómo decidimos ocupar el territorio. Al día de hoy, reconozco que la mayor lección de todo esto fue comprender que la prevención salva vidas y que la gestión del riesgo debe ser una tarea de todos, no solo después del desastre, sino día a día, y que aunque la amenaza natural siempre estará ahí, la vulnerabilidad y la exposición son factores que podemos y debemos controlar. Con todo esto, confirmamos que la resiliencia es el mejor escudo contra el riesgo construido por la exposición y la vulnerabilidad. Debemos ser conscientes y concientizar a las demás comunidades sobre lo importante que son nuestras acciones para la reducción de amenazas, porque recordemos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Fin de la emisión. Muchas gracias.